Primero que nada, para mí es un honor, un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias a la pastora y por permitirme estar aquí, compartiéndoles un poquito una palabra que cambió mi vida, ¿no? ¿Me aguantan? ¿Sí? ¿Están listos? Porque yo estoy súper expectante, pero yo no sé ustedes si vienen aquí con su libreta para anotar, porque, ¿saben? Algo que se nos olvida es que lo que aprendemos en los domingos lo tenemos que llevar a cabo entre semana. No nada más es lo recibimos hoy y lo olvidamos, es llevarlo a que haga rema en nuestro corazón y que quede guardada esa palabra, que la llevemos a cabo para que sea de bendición para nuestras vidas. Tal vez el día de hoy o los domingos Dios te toca, pero ¿qué de ti? ¿Qué haces entre semana para buscarle más? Para valorar su presencia, para valorar eso que un domingo te dio. Y saben, a veces creemos que la vida es sencilla, ¿no? Vivimos un falso cristianismo, yo les digo, porque creemos que si somos cristianos ya no tenemos problemas. Y a pesar de que todos sabemos que sí hay problemas, los ocultamos. Venimos los domingos y fingimos que nuestra vida es perfecta, que somos perfectos, que somos buenos cristianos, y tal vez sí lo seamos, pero tenemos errores. Somos débiles, tenemos problemas, tenemos circunstancias que nos hacen agarrarnos de Dios. Y no cometemos el error de que si alguien viene afligido, que si alguien viene necesitado, híjole, no está siendo un buen cristiano. Y lo juzgamos, y lo señalamos, y los herimos cuando les tenemos que dar la mano, unos con otros. Si el día de hoy yo vengo cansada, vengo afligida, alguien tiene que darme la mano. Y gracias a Dios porque mi esposo siempre está ahí, porque Él siempre me ha dado la mano cuando lo he necesitado. Y ahora en tu casa, tal vez lo puedas tener con tu esposa, con tu esposo, tal vez los hijos con sus padres, tal vez no. Y sí, Dios siempre nos da la mano, pero nuestra labor como buenos cristianos es siempre dar la mano a esa persona que tanto lo necesita, porque lo olvidamos, hemos olvidado el verdadero propósito. Y el día de hoy quiero recordarte que tal vez vengas afligido, tal vez has tenido problemas, tal vez estés pasando por una situación difícil. Y quiero decirte que hace aproximadamente más de 2 años, yo creo, Dios me dio esta palabra de una forma muy fuerte, muy brusca, pero marcó un antes y un después en mi vida. Y yo quiero darla el día de hoy para ti, para tu vida, para tu corazón, porque sé que va a cambiar tu forma de pensar. Hace 2 años y medio aproximadamente me dieron una mala noticia, me diagnosticaron con alguna enfermedad. No voy a decir nada, no voy a contar mi historia porque ese no es el propósito. Ya después, muchos saben, algunos no. Pero, ¿saben? En ese momento llegué a mi casa y conforme pasaron las horas, fue algo que tal vez ya sabía, pero hasta que no me lo reafirmaron, me quebré, me rompí. Llegué a mi casa y me sentí mal. Y lo intentaba evadir, intentaba creer que no era necesario estar pensando todo el tiempo en eso. Y era algo que sí me pasaba. Lo recuerdo así perfecto, que todos los días hacía todo de forma rutinaria, despertarme, comer, desayunar. Pero mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos eran de tristeza. Yo en cualquier momento que se presentara, podía llorar, podía gritar del dolor. Mi alma estaba rota, estaba quebrada. Literalmente, no es como cuando tienes una situación y te duele. Hay situaciones que te rompen, que te doblegan, que literalmente traspasan. Tal vez esa fue mi situación.
Tal vez el día de hoy tú has vivido una situación que te ha roto, que te ha traspasado, que no has sabido cómo solucionar, porque intentamos evadir y vivimos el día a día creyendo que se va a solucionar y no se soluciona. Y nuestro dolor sigue ahí, y nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestra depresión sigue ahí, en el fondo. Y esa situación duró un buen rato. Yo duré un buen rato ahí. Y recuerdo que mi esposo siempre estaba ahí. Pero yo soy difícil. Entonces, Dios a mí me tiene que hablar muy fuerte. Y recuerdo la vez que Dios me habló, me apartó. Y les quiero hablar de 2 de Corintios 11:16. Si quieren apuntar la cita. Y este capítulo, o bueno, esta sección, nos habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. El título lo dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y podemos ver a Pablo defendiendo su ministerio, defendiendo que lo criticaban, que lo señalaban. Pablo era una persona tremenda. O sea, yo alguien que admiro del Nuevo Testamento es a Pablo, porque Dios lo levantó cañón. O sea, de donde estaba, Dios lo tumbó, trató con él y lo levantó. Y hizo cosas bárbaras. Y ustedes lo pueden leer y lo pueden investigar. Y algo que sorprendente era su revelación. La revelación que tenía de parte de Dios, la sabiduría que tenía. Fue el que más escribió libros del Nuevo Testamento. Y lo señalaban mucho por eso. Pablo era una persona que no intentaba enaltecerse por toda la revelación que tenía, pero claro que lo señalaban, claro que él siempre iba caminando diciendo, yo no soy nadie, pues sí, Dios me ha dado esto, pero no me voy a enorgullecer, no me voy a enaltecer. Entonces vemos en el capítulo 25, en el versículo 25, se los voy a leer rápido. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo no veía lo que Dios hacía con él. Pablo decía, si alguien sufre, yo sufro con él. Si alguien se cae, yo me caigo con él. Yo no me voy a enaltecer de mi revelación, de lo que Dios hace conmigo. Yo me voy a quebrar con esa persona. Yo me voy a enorgullecer de las debilidades, tanto mías como las de las demás personas. Y entonces aquí podemos ver sufrimientos, situaciones adversas de diferentes tipos. Pablo, las que sufría a causa de la iglesia, personales, de todo tipo, ¿no? Pero en el capítulo 12 nos habla de un aguijón en la carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y nos vuelve a reiterar que Él se va a gloriar en sus debilidades a causa de esta revelación que estaba teniendo. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Tenía con qué, pero no lo hacía. Pero lo dejo
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No tenemos que ir y decir, yo soy esto, soy aquello, soy esta persona, he hecho esto. Tus frutos. Y nos lo han dicho una y otra vez. Tus frutos, tus frutos. El tiempo te va a dar la razón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí me quiero detener, porque Pablo aquí nos menciona, lo vimos anteriormente, sufrimientos de todo tipo, y este es otro tipo de sufrimiento. El aguijón en su carne era otro tipo de sufrimiento. Es una forma que el enemigo usó para que Pablo se destruyera. Y el día de hoy quiero que tú pienses si hay algo nuevamente que te ha quebrado, que te ha roto, que tal vez has ignorado, que tal vez te ha quitado tu propósito, que tal vez te ha quitado tu llamado, que tal vez te ha detenido, que tal vez has tomado una pausa. Porque Pablo tenía un aguijón, pero él nunca detuvo su llamado. Él nunca detuvo su proceso. Pablo siguió adelante. Tal vez le era difícil, pero no se detuvo. No sabemos si el aguijón se refiere a una aflicción física, emocional o espiritual. Lo que sí sabemos es que causaba dolor, un dolor muy distinto al sufrimiento anterior que vimos. Un dolor personal, un dolor diferente, un dolor especial. Esta situación nos enseña, primera, que al sentir un dolor físico, ese dolor físico nos recuerda nuestra situación. En mi caso, y se los voy a ejemplificar con mi situación para que entiendan un poquito más. En mi caso, yo tenía mi diagnóstico era, obviamente, sufría cosas físicas, un dolor físico que me recordaba. Yo caminaba, hacía, quería hacer, etcétera, etcétera, y tenía un dolor físico que me recordaba, hey, detente, no puedes, te duele. Y sabes, eso trata contigo, eso trata con tu corazón, porque tú quieres hacer y quieres deshacer, y el enemigo viene a decirte, hey, no puedes. Tu dolor viene a decirte, hey, no puedes. Y ese dolor se convierte en algo emocional, baja. Comienza con un dolor físico que te recuerda tu condición y se va a un dolor emocional. Un dolor que empieza a minar y empiezas a decir, híjole, sí, no puedo. Híjole, ya no puedo hacer esto. Empiezas a sentir tristeza, empiezas a sentir frustración. Y después ese dolor se convierte en un dolor espiritual. Porque cuando tú comienzas a sentir esas emociones carnales de tristeza, depresión, frustración, bajan a tu espíritu. Y comienza tu lucha con Dios. Señor, me duele. Y tal vez el Señor, silencio. Señor, silencio. Y tal vez no has visto una respuesta. Y tal vez son oraciones no contestadas. Tal vez se vuelve, ese dolor emocional pasó a ser un dolor espiritual porque generó en ti una apatía, porque generó que te alejaras de las cosas de Dios, porque te generó alejarte de tu relación con Dios, porque te apagó. Y estoy mencionando ejemplos, pueden ser muchas cosas. Puede ser incredulidad, puede llegar a un punto en el que digas, es que yo creo que Dios no me quiere sanar. Es que yo creo que Dios no quiere resolver esta situación. Es que yo creo que Dios no me escucha, que Dios está muy lejos.
y esa incredulidad va minando. Un sufrimiento de este tipo causa mucho dolor, porque causa dolor en 3 áreas. Nosotros somos seres tripartitos, ¿qué no? Cuerpo, ¿qué más? Y espíritu, ¿ok? ¿Estamos? Y entonces, este dolor busca causarte dolor en tu cuerpo. Primera destrucción. Alma, tu dolor emocional. Y espíritu, tu apatía, tu incredulidad. Viene, este tipo de dolor es especial porque no viene a nada más a que juegues, a hacer, para que sufra poquito. Viene a destruirte. Es un dolor peculiar, viene a destruir las 3 áreas con las que vivimos, con las que somos, con las que hoy tú puedes decir, yo soy quien soy por esto y lo. Estas 3 áreas, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y de Pablo podemos aprender que, como les mencionaba, Pablo no olvidó, a pesar de que ese aguijón vino a ser algo importante en la vida de Pablo, él no detuvo su propósito. Pablo entendió que tenía que ser activo en las tareas del reino. Tal vez le costaba trabajo, tal vez le dolía, tal vez sufría, pero eso no le importó. Él siguió trabajando, él siguió esmerándose en ser mejor. Y saben, esto es una palabra que a mí me cambió mi vida, porque muchas veces no puedes hacer ciertas cosas y eso no tiene que determinar tu propósito, tu llamado, para lo que Dios hoy te ha llamado. Tal vez estés pasando por una aflicción, tal vez estés pasando por un momento difícil, y eso no tiene que determinar que dejes de hacer ciertas cosas, que te alejes del reino. Pongamos un ejemplo, la kermés. El que estés pasando por una situación difícil no te hace o no te justifica el que no participes, el que no ayudas, sino al contrario, ¿qué necesitan? Estoy sufriendo, pero ¿qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? En lo que pueda, yo te ayudo. ¿Sí me entienden? Tenemos que cambiar esa mentalidad de que cuando sufrimos creemos que debemos hacer así todos chiquitos y que todos tienen que venir a sobarnos, a ayudarnos, a abrazarnos. Y no digo que esté mal, pero tenemos que cambiar, tenemos que decir, ok, estoy sufriendo, no pasa nada. ¿Qué necesita? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace falta? En todas las áreas, no solo en la de Dios, puede ser en tu casa. ¿Qué hace falta? Porque si tú dejas que ese dolor mate tu propósito, ahí empieza a minar. Desde ahí tienes que empezar a cambiar. Tienes que empezar a decir, esto que estoy pasando no puede determinar lo que yo voy a hacer. Es un proceso, va a pasar, y mientras pasa, tengo que seguir, tengo que proseguir a la meta. ¿Estamos? Entonces, todo tipo de sufrimiento tiene un propósito. Pablo entendió el propósito de su aguijón. Más adelante podemos ver que él menciona que Dios se lo dio para que no se enalteciera, para que no se hiciera orgulloso. Y él entendió porque, pues obviamente, su relación con Dios era muy buena. Dios le mostró. Pero la voluntad de Dios nunca va a ser vernos sufrir, que estemos enfermos, ni que vivas en esa situación toda tu vida. Pablo lo entendió, pero él no dijo, me voy a quedar aquí, me voy a resignar a vivir así toda mi vida. Y tal vez el día de hoy tú vengas resignado, tal vez esa situación ya lleva años y no te tienes que resignar. Tal vez no has visto porque no has visto el propósito, porque no le has pedido a Dios que te muestre el propósito de lo que estás pasando. Porque el propósito, déjame decirte, que es la llave maestra para encontrar la salida y obtener tu victoria.
Si el día de hoy tú quieres salir, tienes que pedirle: Señor, muéstrame el propósito de esta situación, porque yo quiero salir victorioso, porque yo no me quiero quedar aquí, porque yo no quiero resignarme a vivir una vida así, a vivir una vida en apatía, en resignación, en decir así voy a vivir, así me voy a quedar en este mismo nivel. Yo quiero ir a un nivel más. Y Dios te quiere llevar, pero tal vez estamos cegados, tal vez vivimos en esa forma de pensar, de decir: Dios no está, ya tengo mucho con esta situación, ya me resigné. Porque la rutina nos come, la verdad, la rutina nos come. A veces hacemos las cosas de forma sistemática y no nos damos cuenta. Y eso permea. Cuando una rutina se hace muy sistemática, permea. Y se vuelve tu realidad. Conocer el propósito es la respuesta a tus oraciones. Tal vez tú has orado: Señor, quítame esto, tengo esto, ayúdame, levántame, ayúdame en esta situación. Y tal vez Dios no te ha mostrado la respuesta, porque a veces creemos que Dios nos va a solucionar todo. Y yo no digo que sea imposible, pero ¿qué de nosotros? Cada situación tiene un propósito y nosotros tenemos que cambiar en ese proceso. Entonces, la verdadera respuesta a nuestras oraciones es conocer el propósito de lo que estás pasando. El enemigo no viene. Yo he escuchado muchas anécdotas que a veces todo lo tomamos en que el enemigo nos hace y nos deshace, y puros ataques del enemigo. Y tal vez con esto te pueda quedar claro. En Juan 10:10 vemos, si quieren anótenlo, no lo busquen, que el enemigo no viene a jugar contigo, viene a destruirte, viene a matarte. Y eso no es un juego, eso no es hoy me tropecé, fue el enemigo que me metió el pie. Hoy me caí, fue el enemigo. No, amado, el enemigo viene a matarte real, a destruirte real, a destruir tu llamado, a destruir tu propósito realmente, con fuerza, con todo. Y tal vez a muchos de ustedes lo ha hecho o lo ha logrado. Podemos ver que nos menciona Pablo del aguijón, su propósito, pero después nos dice: un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y esto nos habla de la actividad demoníaca en nuestras vidas, de lo que les acabo de mencionar, que el enemigo no viene a jugar contigo, el enemigo viene a matarte, real, viene a destruirte, viene a destruir tu llamado, tu propósito, tu vida, tu ministerio, viene a destruir tu relación, viene a destruir tu matrimonio, viene a destruir tu familia, viene a arrasar con todo. Una debilidad de Pablo, en este caso, era el orgullo. Él estaba pasando por una situación de que muchos estaban enalteciendo, él no se enaltecía y él decía: pero yo tengo con qué, pero no lo voy a hacer porque no es lo correcto, y era su batalla. Por eso vemos que él dice: me fue dado un aguijón para que no me enaltezca. Entonces, una debilidad de Pablo, Dios la usó, el enemigo la usó, para manipularla y para detenerlo, para detener su llamado. A veces nosotros tenemos ciertas debilidades, como todos. Yo tengo mis debilidades, no somos perfectos, todos tenemos puntos de mejora. Y esa debilidad, a veces el enemigo entra por ahí, porque él busca destruirte. No es que Dios me mandó este sufrimiento, no. El enemigo usa esas debilidades para bofetearte, para recordarte
para recordarte que eres débil, para mentirte, para engañarte. Porque en esos momentos de llanto, de tristeza, de dolor, no te pones a pensar lo maravilloso, lo que has hecho. Lo único que empiezas a pensar es: no voy a poder, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, ya no aquí, mi familia la perdí, mi matrimonio, mis hijos. Empiezas a pensar puras cosas negativas. Y esa debilidad del enemigo la usa, la manipula para destruirte, para destruir a tus hijos. El enemigo conoce el poder que trae consigo la victoria de un proceso o un desierto. Si tú has pasado por un proceso o un desierto, que hemos aprendido muchas veces, y si has salido victorioso, claro, sabrás que nunca sales igual. De un proceso no salimos igual. Salimos más fuertes, salimos con mayor madurez, con mayor fe, con mayor presencia, con mayor gracia. Salimos mejores, porque eso es lo que busca Dios, perfeccionarnos. Y ese es el poder que conlleva un proceso, que a veces no logramos entender, que a veces no logramos entender el propósito de Dios, cómo Dios nos está hablando. Pero el enemigo sí lo conoce. El enemigo conoce el poder que trae consigo el proceso. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Este ya tiene una debilidad, va a pasar por un proceso, yo conozco su debilidad, pues por ahí lo voy a mantener en ese proceso, lo voy a destruir y voy a hacer que se mantenga en ese proceso muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para apagarse. Porque no es lo mismo un proceso corto a un proceso largo, porque te apagas en el momento. Tanto tiempo puede generar lo que dijimos, apatía, puede generar incredulidad en las cosas de Dios, puede generar una rutina que ya no vienes los domingos con expectación, sino porque es una rutina. Ya no vienes aquí a sentarte y decir: ¿qué tiene hoy Dios para mi vida? Vienes a sentarte y calentar un lugar, vienes a dormirte. Y eso es apatía. Eso es estar apagado. Eso es no tener esa hambre, esas ganas de decir: ¿qué Dios me quiere mostrar hoy? ¿Qué Dios va a hacer hoy con mi vida? ¿Qué voy a guardar? Voy a atesorar, porque esto que voy a recibir lo voy a llevar a mi vida y lo voy a bajar y va a ser rema en mi corazón. No venimos con esa expectación. Venimos a sentarnos y creer que las cosas van a mejorar por arte de magia. Porque así debe de ser. Y no, amados. A pesar de que Dios en su misericordia nos toca, nos llena, un domingo, Dios te dice: ¿qué de ti? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a cambiar tú? ¿Qué vas a aprender tú en este proceso? ¿Vas a dejar que el enemigo siga destruyendo tu vida? ¿Vas a dejar que el enemigo siga destruyendo tu llamado? ¿Vas a dejar que el enemigo siga destruyendo tus hijos, tu casa, tu matrimonio, tu relación? ¿Vas a dejar que el enemigo siga permeando en la vida de los niños hoy en día? ¿Que el enemigo siga metiendo todas esas ideologías nuevas? Pero venimos a sentarnos, a creer que el cristianismo es así: venir y sentarnos y sentí bonito y ya. No, ¿qué de nosotros? ¿Qué hacemos en la semana? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a traer a más personas al reino de los cielos? ¿Les predicamos siendo de testimonio? ¿Les enseñamos? Oye, si ves a una persona que tú dale, enséñalo. Decía la pastora: enseña a tus hijos a dar. Claro. Que a lo mejor un día en un recreo alguien no tenga que comer. Imagínate que tu hijo diga: ten, yo te lo regalo, yo prefiero no comer porque yo sí como a lo mejor 6 días a la semana y un día que no coma, no pasa nada, pero tú come. Les enseñas eso, porque con eso representamos el amor del Padre. Con eso representamos el amor, lo que nos da. Decimos: yo no, pero tú sí. Y Dios es así.
Dios nos ama en su amor y su misericordia. Ok, estás mal, pero te mando ahí para que no sientas que estás solo, que estás pasando por un momento difícil. Te manda pequeños detalles para que lo recuerdes. ¿Y estamos haciendo eso en nuestra casa? ¿O venimos nada más a sentarnos y a creer que todo se va a arreglar, que el mundo se va a arreglar? El mundo no se va a arreglar. La Biblia dice que vienen cosas peores. ¿Y estamos preparados para eso? Yo creo que no. Yo creo que no nos estamos preparando. Yo creo que el mundo se nos está viniendo encima, porque estamos aquí sentaditos esperando la respuesta. Y no estamos esperando buscar la respuesta. Ir por los que no tienen a Dios, ir por los que necesitan, ir por los niños, ir a rescatar la próxima generación. No estamos pensando en rescatar el llamado, en rescatar eso. Tal vez Dios te puso en una escuela con tus hijos, tal vez estás ahí, tal vez no trabajas, pero tal vez estás ahí, tal vez trabajas. Donde sea que te haya puesto Dios, tienes un llamado y un propósito. Y nuestro primer llamado es ir por las almas, ir y traerlas aquí. Y yo veo muchos lugares vacíos. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu propósito? ¿Lo has abandonado? ¿Has creído que ya no es suficiente? Que dices, ya se terminó. Dios no me quiere usar. Dios me quiere usar nada más para hacer el aseo. No. Dios te quiere usar para que vayas por las almas, para que recuerdes que el enemigo, al menos en un verdadero cristiano, no tiene parte ni suerte. Y que lo creas realmente, que el enemigo no tiene parte ni suerte, ni en tu casa, ni en tus hijos, ni en tu llamado. ¿Estamos? Y ustedes podrán decir, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que vivir una vida de ataques, de aflicciones? Porque el enemigo, si tenemos a Dios, claro, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero somos débiles, amados. Somos débiles. Tenemos errores. Cometemos faltas. Le fallamos a Dios. Y esas puertas son las que le dan lugar al enemigo para entrar y manipular nuestros procesos. Para entrar y causarnos un dolor que nos va a cegar, que nos va a paralizar, que nos va a ensordecer, que nos va a mantener ahí, apáticos, apagados. Porque el dolor te ciega, te paraliza y te ensordece. Cuando ustedes están sufriendo, a lo mejor, no sé, si alguien le tiene miedo a las inyecciones, yo siempre veo que todo el mundo le tiene miedo a las inyecciones. Y en ese momento, en lo único que piensas es en el dolor que te causa, ¿no? Y en el miedo de, ¿en qué momento me la van a poner? Y no ves otra cosa. No ves ni que te va a hacer bien. No ves que la enfermera te está diciendo, no te va a doler, no te muevas. Si te mueves, si aprietas, te va a doler más feo. Hasta se te hace moretón a veces cuando uno se pone así todo tenso, ¿no? Te dicen flojito, flojito. Hasta te distraen para ponértela cuando no te des cuenta. Y te ensordece, no escuchas, te paralizas y te ciegas. Podemos ver cómo Pablo ruega al Señor. En el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba sufriendo. Si este dolor no le causaba nada, no le movía, Pablo no hubiera rogado al Señor 3 veces que se lo quitara, aún conociendo su propósito. Entonces aquí vemos que en la parte emocional, a pesar de conocer nuestro propósito, podemos ir con Dios y decir, Señor, quítamelo. Si sé de esto, ahí estoy, pero hoy me duele, quítamelo. Muchas veces podemos orar por lo que estamos pasando. Yo recuerdo que en esos momentos mis oraciones con Dios no eran normales, le podemos llamar. Mi única oración era,
Señor, me duele. Señor, ¿qué puedo hacer? Era lo único que pensaba. Y tal vez, no sé qué estés pasando. Tal vez esa situación, lo único que puedes pensar es, Señor, ayúdame porque me duele. No quiero que esto suceda. En mi caso yo decía, me imposibilita hacer muchas cosas. No quiero dejar de hacerlo. No quiero dejar de servirte. Ayúdame. Mi familia, Señor, mis hijos. Y así se vuelven tus oraciones, de acuerdo a lo que estamos pasando. Oramos para que Dios nos solucione. Oramos pidiendo ayuda, pero oramos cegados, porque no nos damos cuenta que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Que Dios desea cambiar esa situación, pero Dios también desea que tú cambies. Dios desea darte esa prosperidad, pero Dios desea que te enseñes a ser un buen administrador. Dios desea sanarte, pero Dios desea también que en el proceso de sanidad aprendas y que esa sanidad sea usada para llevarla a más personas. Dios desea darte todo, y aún más de lo que puedes imaginar. Pero ¿qué de ti? ¿Qué estás dispuesto a cambiar tú? ¿Qué estás dispuesto a darle? Yo no creo que nuestras oraciones, Señor, ayúdame, Señor, voy a cambiar. Ayúdame. Yo recuerdo mis oraciones y eran así. Yo no recuerdo haberle, sí, Señor, y a pesar de eso no, yo recuerdo que decía, no puedo, Señor, ayúdame. Pero ¿qué de ti? El día de hoy, ¿qué de ti? ¿Vas a salir igual? ¿Vas a salir igual que el enemigo siga haciendo de las suyas con tu vida? ¿Con tu llamado? ¿Con tu propósito? Y tal vez no puedas dimensionar cuál es tu llamado. Y te lo acabamos de decir y te lo decimos cada domingo: ir por las almas. En tu trabajo. Yo no sé si a ustedes no les duele. A mí me duele. A mí me duele ver cómo la gente se pierde. Y en cada lugar en el que yo voy y que vamos, mi esposo y yo, siempre nos toca una persona que nos cuenta sus aflicciones y es sorprendente porque la gente está dispuesta. Solo nos toca a nosotros ir y afianzarlos. Ir por ellos y dejar que el enemigo te siga metiendo la idea de no puedes, porque te hicieron esto, porque fallaste, no puedes. Sí puedes. Dios hoy desea restaurarte. Dios hoy desea liberarte de ese proceso en el que te quedaste, de esa condenación en la que estás, de creer que no puedes, que no eres nadie para ir y traer a más gente. Eres hijo de Dios y para mí eso basta y sobra. Y Dios, en su amor y en su misericordia, siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre va a estar ahí, a pesar de que no le busquemos, a pesar de que en nuestro dolor lo apartemos, a pesar de que busquemos confiar en más personas. Dios siempre está en los detalles. Y yo quiero que vean el escenario como una situación. Que volteen a ver y vean su situación, que piensen en ese dolor, en esa situación que están pasando y lo vean. Y tal vez ahorita ya no hay nadie y tal vez así se sienten, que esa situación no se puede solucionar. Tal vez han dejado de escuchar la voz de Dios. Tal vez ya no sienten su presencia, su abrazo, a pesar de que Él sigue ahí. Nosotros somos los que estamos cegados. Y tal vez así está su situación.
vacía. Su dolor es lo único que puede verse. Y entonces, después de un tiempo, volteamos y vemos a Dios. Y tenemos que recordar que Él no se ha ido, que Él ha estado contigo, que Él siempre ha estado ahí, que el día de hoy Él está aquí, que Él no te ha fallado y nunca te fallará. Las personas te han fallado, Él no te puede fallar. Y que Dios nunca se va a apartar. Tal vez pudiste ver cómo bajé, me fui, di la vuelta. Y tu mirada está en ese escenario, en esa situación. Pasamos por un momento en el que se va, estás enfocado, no puedes ver otra cosa, pero regresa. Si tú estás dispuesto, regresa y empiezas a escuchar a Dios. Y empiezas a escuchar que Dios está aquí, que Dios quiere liberarte, que Dios quiere que entiendas el potencial que tienes. Porque yo no sé ustedes, pero yo puedo ver su potencial. Créanme, si cada uno de nosotros creyéramos en el potencial que Dios ha puesto en nosotros, haríamos cosas sorprendentes. Falta que ustedes lo crean, porque Dios sí cree en ustedes. Dios cree que el día de hoy ustedes pueden salir diferentes, pueden salir libertados, pueden salir diciendo: esto que pasé, voy a ir y voy a traer a más gente. Voy a decir: yo te entiendo, pero aparte de que yo te entiendo, Dios también te entiende. Dios está contigo y Él nunca te va a dejar y Él nunca te va a fallar. Y entonces vemos que en esta historia de Pablo, el propósito, que el dolor no te haga olvidar tu propósito, que el enemigo viene a destruirte, que el dolor te ciega, te paraliza y te ensordece. Y tenemos que quitarnos el día de hoy esa falsa careta de que somos perfectos, porque no lo somos. No somos perfectos. Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, a pesar de toda su trayectoria, a pesar de monitorear múltiples iglesias, a pesar de estar aquí, estar allá, ir por la gente, predicar la revelación. No pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. El día de hoy, deja de pensar que eres perfecto. El día de hoy, quita tu orgullo y di: sí necesito ayuda, sí necesito una mano que me ayude, sí necesito más de Dios, necesito consejería, necesito dirección, necesito mayor dependencia de Dios. La perfección solo la podemos alcanzar en Cristo, porque por nosotros no. Solo en la presencia somos perfectos, porque Él nos hace perfectos.
no por nosotros, por Él. Solo la podemos alcanzar. ¿De qué te puedes jactar el día de hoy? De revelación que Dios te ha mostrado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque de verdad a veces escucho, Dios me mostró esto de esta persona, y tal vez sí, pero tiene que haber un fruto bueno. Si Dios te mostró algo de alguien, no es para herir, no es para chismosear, no es para juzgar, es para orar, para interceder, para ayudar a esa persona. No puedes jactarte de tus revelaciones. No puedes jactarte de que yo sí, tú no, yo vi, tú no, tú ni sabes ni qué onda. Cuando tú realmente quieres ayudar a alguien, lo que Dios te muestra es para bendecir. Y tal vez no le tengas que decir a esa persona, oye, Dios me mostró esto de ti. Simplemente le dices, oye, esto así, así, así. Cuando sea oportuno y prudente. Porque nos gusta herir, nos gusta enaltecernos, nos gusta decir, híjole, yo veo el mundo espiritual y Dios me muestra y Dios me dice, pero ¿qué haces con eso? Hieres, chismoseas, matas a la gente, la pagas, no le extiendes tu mano y le dices, ven, yo te voy a ayudar en el camino, yo te voy a estar ahí. Porque para eso Dios nos muestra. Y nos lo han dicho una y otra, pero nos gusta. Nos gusta decir, pues es que yo sí veo. Y yo a muchos con los que he platicado les digo, ¿y por qué no le dices a Dios que te muestre los tuyos? ¿Por qué no le dices a Dios que te muestre la causa de tus problemas? ¿Por qué le pides la de los demás? Porque quieres ver la paja ajena y no la tuya. Pídele a Dios que te muestre lo tuyo. Pídele a Dios que te revele lo que hay en ti. Y no solo en ti, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa. Porque claro que Dios te lo va a dar. Porque si no puedes con tu casa, ¿cómo vas a poder con la casa del otro? Primero hay que pedir ayuda por nosotros. Primero hay que cambiar nosotros, nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, para poder ayudar a alguien más. Y eso, con esto me refiero a no ir por las almas, no lo vayan a malinterpretar. Hablo de, no es lo mismo ir y ayudar a alguien en su proceso y estar ahí de la mano, porque conlleva una carga, una oración, una intercesión, a ir por las almas, a ir y predicar y hablarles de parte de Dios. A eso me refiero, en que no puedes ir e intentar arreglar la vida de los demás si no has arreglado la tuya, si no has arreglado la de tu casa. Primero pídele revelación a Dios para que te ayude a ver qué es lo que hay ahí mal. ¿Qué chamuco anda por ahí jugando contigo? Y en el versículo 9, ahí mismo en 12:9 de 2 de Corintios, después de que Pablo ruega que Dios se lo quite, Dios le contesta y le dice, si se fijan, Dios no le soluciona el problema. Dios le contesta diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres humanamente débil, porque cuando tu dolor sobrepasa, cuando no puedes más, Dios te dice, bástate en mi gracia, porque mi poder, mi gracia, se va a perfeccionar en tu debilidad. Porque mi gracia es más grande que tu dolor, porque mi poder es más grande que lo que estás pasando, porque mi poder es más grande que tu aflicción. Pero necesitas
Necesitas reconocer que eres humanamente débil. Necesitas reconocer que por tus fuerzas no puedes, que en tus fuerzas no lo vas a lograr. Porque cuando lo haces, la gracia de Dios se va a perfeccionar en ti. Y entonces no habrá nada ni nadie que te pare. Y con esto quiero mencionarte un ejemplo para que pueda bajar un poquito más a tu corazón. Yo lo entendí de una forma muy sorprendente. Para mí fue algo que jamás voy a olvidar y me sigue pasando. Yo tengo un problema de circulación y ese problema me impide hincarme, me impide arrodillarme. Y es algo que me duele, me molesta, porque digo, ay, ¿cómo me va a poder? Yo quiero. Y me molesta. Pero entonces, un día, yo decido hincarme. Y Dios me mostró que en ese momento no era yo, no eran mis fuerzas, sino era Él. Porque cuando reconoces que no puedes, Dios se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando reconoces que no puedes hacerlo en tus fuerzas, Dios te dice, sí, porque para mí no hay nada imposible. Porque cuando estás en la presencia y te hincas, yo pude durar, fueron más de 10 minutos, yo no puedo permanecer más de 30 segundos hincada. Y duré un buen hincada. Yo siento que fueron más de 5 minutos. En el que ni me di el tiempo, ni recordé que estaba hincada, ni pensé en nada. El único que podía pensar era en la presencia de Dios. Porque cuando tú reconoces que no puedes, Dios te dice, sí, yo sí puedo. Para mí no hay nada imposible. Pero solo es en la presencia, amados. Cuando reconocemos que no hay nada imposible para Dios. Que en nuestras fuerzas no se puede. Que en nuestras fuerzas tal vez tu casa es un desorden, tal vez tu matrimonio es un desorden, tal vez tus hijos son un desorden. Pero en la presencia, Dios busca darte dirección, busca darte esas fuerzas que necesitas. Solo en la presencia, solo cuando hay un arrepentimiento, solo cuando hay una verdadera conexión con el Espíritu Santo, no una falsa conexión. Y en Romanos 8:26, si me pueden acompañar ahí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en esos momentos en los que no podemos, no sabemos cómo pedir. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos cómo orar. Porque oramos con nuestras emociones, oramos diciéndole a Dios cómo nos sentimos y está bien, porque Dios nos abraza y nos llena, pero todavía hay un nivel más allá de tu oración. No te puedes quedar en esa oración de decir, nada más le voy a decir a Dios cómo. No, porque no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vimos dos tipos de sufrimiento: aflicciones normales que pueden ser ajenas a nosotros y las aflicciones por nosotros que nos hieren en esas tres áreas, que buscan destruirnos, porque el enemigo busca herirnos en esas tres áreas. Y es que quiero comparar este tipo de dos aflicciones porque tu oración no va a ser la misma. Para mí, orar por algo no es lo mismo. Señor, te pido por esta persona y así ayúdala. A cuando yo, Señor, no puedo,
me duele, ayúdame. No es la misma, porque tu dolor te hace orar con valentía, te hace orar esforzado, te hace orar con osadía, te hace orar más allá. Y es por eso que les mencioné estos dos tipos de aflicciones, porque cuando sentimos ese dolor lo podemos vivir en carne propia. Y hay veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que en tiempos de debilidad, cuando sentimos que el dolor supera nuestras fuerzas, cuando vamos con Dios, muchas veces yo no puedo decir nada, porque es tanto mi dolor, es tanto mi aflicción, es tanto mi sufrimiento, que lo único que quiero es gemir, que lo único que quiero es llorar, que lo único que quiero es gritar, que lo único que quiero es gritar y decirle: Señor, me duele, ayúdame. Y no puedo pronunciar absolutamente nada, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y este tipo de oración es una oración en el Espíritu, es una oración de verdaderos intercesores. Y aquí quiero mencionar que a veces oramos por las personas así: Señor, guárdales y cuídales, y no está mal. Pero ¿cuándo vas a interceder por esas personas? Hace 8 días nos dieron un papelito, ¿no? Que vamos a orar por los propósitos de alguien más. Yo te pongo un reto: cambia tu oración, intercede, sé un verdadero intercesor con lo que aprendiste hoy, el día de hoy. Porque un verdadero intercesor se aflige. Eso que pusieron ahí tal vez no sea una aflicción, tal vez sea un propósito, pero ese ímpetu de lograr que tiene esa persona que puso ahí, lo debes de tener tú, el que recibió el papel. Si esa persona puso: quiero pagar mis deudas el siguiente año, tú debes de tener el ímpetu para decir: Señor, quiero, y voy a estar ahí, voy a estar ahí, voy a estar ahí. Porque esta oración en el Espíritu es algo que nos cambia, es algo que cambia tu forma de orar. Es una oración que nos conecta inmediatamente con el Espíritu Santo, nos conecta de forma inmediata. Cuando tú al momento de que estás pasando, imagínate, no sé, a lo mejor una situación que has pasado, imagínate en ese momento en el que estabas en tu cuarto y no lograbas decir nada, porque a veces vamos con Dios y de verdad, a veces no te sale nada. Yo en mis situaciones difíciles he ido con Dios y tanto es mi dolor, tanta es mi aflicción, tanta es mi tristeza, que no puedo decir nada, que lo único que puedo es llorar, que lo único que puedo es gemir. Y es mi espíritu gimiendo, mi alma dolida, mi alma quebrantada. Y entonces en ese quebranto hay esa conexión directa con el Espíritu Santo. Se vuelve una oración del Espíritu. Sin necesidad de decir nada, te conectas, porque delante de Dios estás reconociendo que tu dolor te ha sobrepasado. Al momento de orar así, has reconocido que no tienes palabras, no sabes qué decir, simplemente no puedes más. Y es tu gemido, es ese gemir que te conecta con el Espíritu, que nos hace orar, interceder. La oración de un intercesor va más allá de una oración hablada o mental. Intercesión es ir más allá de un simple diálogo con Dios. Es más que orar humanamente, es una oración del Espíritu. Es más allá de hablar en lenguas también. El Espíritu Santo nos lleva a someter todo nuestro ser a una verdadera entrega en la oración. El Espíritu Santo nos lleva a gemir dolorosamente, a sudar en el clamor sincero, a luchar, a pelear y llorar
pareciendo todo esto como si el intercesor entrara en una verdadera agonía física. Yo una vez platicaba con una persona y yo le decía, no te preocupes, tú puedes orar por esa persona. Y si tú tienes dudas de cómo está esa persona, tal vez no le puedes hablar, no le puedes decir, no le puedes preguntar, pero hay alguien que sí te puede decir, que es el Espíritu Santo. Porque en una verdadera oración intercesora, el Espíritu de Dios, lo que esa persona está pasando, te lo muestra. Y no te lo muestra en una visión, te lo muestra con gemidos, gemidos indecibles, con gemidos dolorosos, con aflicción, con sudor de clamor, con llanto. Tal vez no sepas por qué estás llorando, es porque esa persona está afligida. Porque no podemos orar por alguien si no sentimos, no es la misma oración. Y esta es una oración más allá de la tradicional, la que te estoy diciendo. Un nivel más arriba que tienes que aprender. Una oración del Espíritu, una oración intercesora. Que puedas decir, Señor, muéstrame lo que tiene esa persona. Elijo a esta persona para orar. Muéstrame lo que tiene. Y entonces empiezas a llorar. Y con ese dolor y ese llanto y esa tristeza que no sabes por qué, comienzas a clamar y comienzas a gemir. Y entonces es una oración intercesora. Y entonces te estás entrando tú en ese ámbito intercesor por esa persona. Y el día de hoy quiero que tomes ese reto, que te vuelvas un intercesor con los propósitos de la persona que te tocó hace 8 días, del papel y lo que escribieron. Quiero que te determines a ser un verdadero intercesor, a que experimentes esa nueva oración, porque estoy casi segura que todos hemos pasado por esas situaciones difíciles, que todos hemos gemido, que todos hemos berreado en la presencia de Dios. Tal vez en nuestras emociones o en la presencia, cualquiera de las dos. Pero ese berrear y ese gemir, úsalo para orar por alguien más, para orar por esos propósitos, para orar por más gente. Que tal vez no solo los de las hojitas, tal vez alguien que sepas que está pasando por una situación difícil. Señor, muéstrame. Cuando ores por alguien, no ores en tus fuerzas. Permite que el Espíritu de Dios te guíe y te muestre por lo que está pasando. Y que puedas sentir esa agonía, esa aflicción de la persona. Porque créanme, eso es lo más, se escucha raro porque voy a decir, es lo más maravilloso, pero sí, porque te vuelves empático, porque puedes decir, no es lo mismo que yo te diga o te pueda experimentar ahorita mi dolor. Tú no lo vas a entender, tú no vas a entender mi dolor, tú no vas a entender por lo que estoy pasando o por lo que pasé hace un tiempo. Ni yo voy a entender el tuyo, ni nadie más lo va a entender, porque es tuyo. El único que lo puede entender es el Espíritu de Dios. Pero hay una forma que sí podemos ser empáticos al orar, y es decir, Señor, muéstrame, y te afliges con esa persona. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Tú te enfermas, yo me enfermo contigo. No era algo real, era algo en el Espíritu. Tú te enfermas y yo me enfermo contigo, porque estoy intercediendo por ti y siento tu enfermedad, eso que estás pasando, lo siento contigo. Siento el mismo dolor, siento la misma aflicción. Si estás pasando por una ruptura, por lo que sea, por un problema, esa sensación de no tener paz, que no te deja dormir, esa ansiedad, esa depresión, la siento contigo. Tú te deprimes, yo me deprimo contigo. Porque ahí no voy a desmayar, voy a estar contigo hasta que lo logremos los dos. Y el día de hoy quiero que salgas con eso, que te lo lleves en tu corazón, que puedas orar, no solo por este lugar,
no solo por nuestra pastora, porque eso debería de ser algo que hagamos diario, sino que ahora esa persona que te ha tocado puedas interceder en el Espíritu y decir: Señor, que logre pagar sus deudas. Dale más, Señor. Llénalo. Que eso que le aflige, que eso que le causa ansiedad, que se ha quitado. Y nos levantemos como iglesia, como verdaderos intercesores, para cambiar allá afuera, para ir y predicar de su palabra. Pero primero ayudémonos unos a otros. Primero aflijámonos por el que está a tu lado. Primero llévate esa tarea. Primero tenemos que salvarnos nosotros. Primero tenemos que ayudarnos nosotros. Que el día de hoy el Señor pueda mostrarte el propósito de tu aflicción. Y tal vez no estés afligido, el propósito de tu situación, el propósito de tu problema. Que el día de hoy Dios te pueda revelar lo que está sucediendo en eso que estás pasando, lo que tienes que hacer, lo que tienes que llevar a cabo. ¿Qué de ti? Dios te dice en esta mañana, ¿qué de ti? Lo que vas a hacer hoy. Que el día de hoy nos podamos levantar como una iglesia con una resistencia verdadera, como verdaderos que estamos aquí resistiendo, porque podemos decir que somos la resistencia y wow, y sí, y que esto, y que peleamos, y que aquí, que allá. Pero dime si has resistido a los ataques que has tenido en casa. Dime si has resistido, si has permanecido en esas aflicciones, si no te han robado tu paz, si no te han robado tu llamado, porque eso es lo que hace el enemigo: robarte tu paz, robarte tu llamado y destruir tu vida. ¿Has resistido a los ataques? Seamos una iglesia de resistencia. Que si el que está a nuestro lado está pasando por situaciones, vente, vamos a resistir. Me uno contigo. Que podamos reconocer que somos débiles. Que el día de hoy podamos decir: Señor, en mis fuerzas no puedo. Yo no puedo estar aquí en mis fuerzas, Señor. Lo eres tú, Espíritu de Dios. Y que puedas clamar. Y que el día de hoy el Espíritu de Dios te pueda mostrar ese clamor, esa fuerza con la que tienes que clamar por alguien. Que te pueda mostrar que hay alguien que te necesita, que hay alguien que está esperando que te levantes y ores, que hay alguien que en estos momentos está gimiendo y está clamando por salvación, por ayuda. Yo no sé si ustedes lo pueden sentir, pero el Espíritu de Dios está aquí. Pídele que te muestre, que te libere. Reconoce tu debilidad. Primero que nada, reconoce tu debilidad. Reconoce que no somos perfectos. No soy perfecta, Señor. Soy débil. En mis fuerzas no puedo. En mis fuerzas no puedo cumplir tu llamado. En mis fuerzas no puedo ir y predicar. En mis fuerzas no puedo estar aquí de pie tanto tiempo. Pero sé que tu gracia, ese poder, me llena, me hace fuerte. Porque yo no quiero parar. Yo no pretendo parar.
Yo quiero ser como Pablo. Que mi dolor me impulse a no detenerme. Que mi aflicción me impulse a ir y pelear. Que mi aflicción me lleve a entender la aflicción de alguien más. Que tu paz, Señor, nos llene el día de hoy y nos haga, esa fuerza que nos vas a dar, Señor, nos haga clamar. Espíritu de Dios, yo te pido que empieces a mostrarle, Señor, esa fuerza, ese ímpetu a cada uno de los que están dispuestos a ser verdaderos intercesores. Yo sé que tal vez no todos, pero sí sé que hay algunos que están dispuestos a ponerse en la brecha, que están dispuestos a pelear, que están dispuestos a interceder, que están dispuestos a morir a sí mismos para cumplir tu propósito. Muéstrales, Espíritu de Dios. Y para los que están en casita, los que nos ven en las transmisiones, no te detengas, sigue orando, deja que el Espíritu de Dios te guíe, que sea Él quien te marque esa dirección, que sea Él quien te ponga a esa persona, a esa situación, esa aflicción por esa persona. Y nos vemos la siguiente semana.